Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a una clase más de física. El día de hoy solamente vamos a resolver un ejercicio que se me hace muy interesante, que es el lanzamiento de un cohete espacial. Este sistema, como otros les mencioné en clases anteriores, son sistemas en los cuales la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, no puede aplicarse en esa versión porque son sistemas que conforme transcurre el tiempo, la masa de estos va disminuyendo o puede ir aumentando. Es un sistema de masa variable. Por lo tanto, no es útil esa expresión. Cuando definimos el momento lineal o la cantidad de movimiento, se escribió esa segunda ley de Newton en términos de del momento lineal, y es una versión un poco más general que aquella de masa por aceleración, ya que solamente es la fuerza, es la derivada del momento con respecto del tiempo. Esa expresión modela o bien describe sistemas de masa variable. Ahora, podemos imaginar sistemas de masa variable que se mueven a velocidades relativamente pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, como un cohete espacial, un tren bala, sistemas cuyas velocidades son, a lo mejor para nosotros son muy grandes, sin embargo, comparadas con la luz, son velocidades insignificantes. Entonces, la expresión de fuerza igual a derivada del momento con respecto del tiempo se presta bastante bien para estos sistemas de masa variable. Ahora imaginemos un sistema de masa variable, pero con velocidad comparable, o bien que es un porcentaje ya no tan despreciable con respecto a la velocidad de la luz. En esos casos, ya esa ecuación de derivada del momento con respecto del tiempo ya no funciona. Tendría que ajustarse o bien incorporar un factor en el cual aparezca justamente esa razón de velocidades, la velocidad de tu sistema comparada con la de la luz. Pero esto ya es otro terreno de la física, llamada mecánica relativista. Esto ya se ve en cursos más, son cursos mucho más complejos. Tiene que ver con cosas ya un poquito más allá del alcance de todo esto. Pero bueno, estamos en sistemas de masa variable nada más, con velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. Entonces vamos a regresar a este ejercicio del cohete espacial. Vamos a encontrar una ecuación o un modelo matemático el cual yo sepa la velocidad que va a llevar el cohete en algún instante arbitrario, pero esta velocidad va a estar en términos de su velocidad inicial, obviamente, de la masa que tiene en ese instante, de la masa de combustible que aún queda y también de la velocidad de escape de los gases. Ahorita definimos estas cantidades. Entonces, recordarán ustedes en alguna tarea, creo que de la unidad 3, era un ejercicio conceptual que imaginemos que estamos en un lago congelado y como es congelado no hay fricción, podemos ponerla a cero. Y la pregunta era, ¿qué es lo que debes hacer y en qué posición debes estar tú colocado para llegar a uno de los bordes de ese lago? Si no dispones de herramientas, no hay fricción en el lago, ¿qué es lo que haces? Pues muchos investigaron
y encontraron que ahí lo que debe hacer uno es arrojar prendas de vestir, las que tienes puestas en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué hacer eso? En ese instante, bueno, en ese entonces ustedes escribieron que se debe conservar el momento lineal sin saber qué era el momento lineal. Pero ahora que ya lo sabemos, pues sí, la respuesta es esa. Debes tú hacer uso de esta conservación del momento lineal para poder salir de esa situación. Bueno, imaginemos otra situación parecida. En propulsión de cohetes, cuando los vehículos ordinarios, como los automóviles, cualquier cosa que nosotros usemos para transportarnos, excepto aviones, cuando estos automóviles se impulsan, la fuerza impulsora para el movimiento es la fricción. La fricción es muy importante en nuestra vida diaria, en el mundo. En el caso del automóvil, la fuerza impulsora es la fuerza que ejerce el camino sobre el auto, ¿vale? Bueno, sin embargo, un cohete que se mueve en el espacio no tiene camino contra el cual empujar. ¿Cómo le hacen los cohetes para desplazarse en el espacio? Bueno, pues en esta situación, la fuente de propulsión de un cohete debe ser algo diferente a la fricción. Por varias razones, porque en el espacio no hay nada, es vacío. Solamente hay pudiera haber campos gravitacionales debido a algunos planetas o algunos cometas o estrellas, lo que sea. Campos gravitacionales, un poco débiles porque el cohete espacial puede estar muy alejado con respecto a estos cuerpos celestes. Regresando al ejercicio, la operación de un cohete depende de la ley de conservación del momento lineal, donde en este caso el sistema, como no hay nada, solamente el sistema va a ser el cohete más su combustible expulsado. Bueno, ya quemado, obviamente, ¿verdad? La propulsión de cohetes es semejante a esto del ejercicio del lago congelado. Imaginemos que tú tienes un arco con flechas y estás de pie sobre un lago congelado libre de fricción. No puedes caminar. Unos decían bien inocentes en esa tarea que, pues me voy caminando al borde del lago. Parece que no leen bien porque se supone que no hay fricción y como no hay fricción no sirve de nada el caminar, ya que tú no puedes, no hay ese rozamiento con la superficie y por lo tanto no te puedes desplazar, ¿sale? No puedes hacer nada de eso. Imaginemos que eres un arquero, tienes tus flechas, tu arco, estás en el medio del lago y quieres llegar a uno de los extremos. Pues, ¿qué debes hacer? Disparar cada una de esas flechas. Por cada flecha disparada, tú recibes un momento lineal compensatorio en la dirección opuesta. ¿Por qué sucede esto? Pues porque se está conservando el momento, ¿bien? El momento previo y después de esos disparos, disparos de flechas, debe ser el mismo, ya que no hay fuerzas externas, no hay fricción, no hay campo, bueno, el campo gravitatorio sí, pero son disparos horizontales, ¿bien? Mientras más flechas tú dispares, te mueves cada vez más rápido a través del hielo. ¿Tiene sentido? Bueno, pues en forma similar, conforme un cohete se mueve en el espacio libre, su momento lineal cambia cuando una parte de su masa se expulsa en la forma de gases de escape. Conforme va quemando combustible, ese combustible lo vemos como gases que están siendo expulsados de este cohete. Ya que a los gases se les da un momento cuando se expulsan del motor. Es decir, los gases llevan cierta velocidad en dirección contraria a la del cohete.
Y los gases son materia, por lo tanto llevan masa. Y entonces, como llevan masa y velocidad, tienen un momento. ¿Bien? Por lo tanto, el cohete se acelera como resultado de este empuje de los gases de escape. En el espacio libre, el centro de masa, en este caso del cohete más los gases, se mueve uniformemente. El centro de masa es un punto imaginario en el cual, digamos que sustituye a los dos cuerpos. En este caso, los cuerpos son el cohete y los gases. Pues bien, ya que hicimos esta analogía, déjenme compartirles. Vamos a revisarla. Aquí está. Esto de aquí. Bien. Bueno, vamos a suponer lo siguiente. Queremos obtener una expresión matemática para algo que me modele la propulsión de los cohetes. Bien. Bueno, imaginemos esta situación. Este es un cohete. Cohete es con O, ¿verdad? O y H, no cosas que se inventan. ¿Qué es esto? Bueno, imaginemos que esto sea un instante T, la situación de arriba. La situación de arriba representa un tiempo T, el que sea, ¿vale? Tú tomas una fotografía del sistema. El sistema es el cohete más, bueno, el compartimento donde van los gases. En ese instante T, el momento lineal del cohete más su combustible, ¿cuál debe ser? Bien, en este instante, el momento lineal del cohete y del combustible debe ser la masa de todos estos multiplicados por su velocidad y sumando. Bien. Aquí M mayúscula representa la masa del cohete. El delta M representa la masa del combustible en ese instante, delta M. Como los dos se mueven como una sola unidad, estos dos llevan una velocidad v. Voy a suponer que el cohete se mueve a lo largo del eje X en el espacio vacío. Es equivalente a que se mueva en el eje Y que en el eje Z. No, todas las direcciones son, no hay como que una dirección preferencial. ¿Bien? No hay gravedad en ese espacio. Entonces, X, Y, Z es lo mismo. ¿Por qué voy a suponer esto? Pues para eliminar el carácter vectorial de la velocidad. ¿Bien? Entonces, no importa a lo largo de qué eje tú te muevas. ¿Cuál va a ser el momento en ese caso? Pues va a ser igual a la masa multiplicada por la velocidad del sistema. En este caso, la masa del sistema es la masa del cohete más la masa del combustible que llevan, y todo esto multiplicado por su velocidad. ¿Bien? ¿Quién es V? ¿Dónde? V. Esta V es la velocidad, bueno, no velocidad, es la rapidez del cohete relativa a la Tierra. Es decir, es la que nosotros estamos detectando en el centro de operaciones. ¿Bien? ¿Qué velocidad lleva el cohete con respecto a nosotros, la Tierra? Pues puede ser del orden de miles de metros o puede ser del orden de kilómetros por segundo, ¿vale? Bueno, este es mi momento inicial, antes de quemar el combustible. Ahora, en un intervalo de tiempo delta T, el cohete expulsa combustible de masa delta M, como lo estamos viendo aquí. Bien, la imagen de abajo representa el instante
anterior más un pequeño incremento delta t. Ese incremento puede ser de medio segundo, una décima o menos. Es un tiempo muy breve, ¿sí? Pero en ese tiempo breve la situación ha cambiado. Ya el cohete está quemando combustible. Es como lo del arquero que está disparando flechas sobre el lago congelado. Bien. Al disparar flechas, su momento, bueno, la conservación del momento implica que el arquero debe moverse en dirección contraria. Aquí el cohete quema combustible y por lo tanto esa ignición hace que se mueva en dirección o bien aumente su velocidad en esa dirección que se está moviendo. Bueno, en el intervalo de tiempo delta t muy pequeñito, el cohete expulsa combustible de masa delta M, como lo estamos viendo aquí. Es este delta M, lo está quemando. ¿Qué pasa con la masa del cohete? ¿Cuál va a ser? Bien, entonces en este instante, de aquí, la masa del cohete va a ser igual a la masa que tenía inicialmente. Esa masa era toda esta, M más delta, menos la masa que está quemando o expulsando como debido al combustible. En este caso es delta M. Nos damos cuenta que esto se cancela y por lo tanto la masa del cohete en ese instante, T más delta, es simplemente M. Bien. Pero ¿qué pasa con su rapidez? La masa del cohete es M y la rapidez, ¿cuál va a ser? La rapidez es la velocidad que tenía antes de quemar combustible, pero ahora como ya lo está quemando, la conservación del momento dice que va a incrementar ligeramente su velocidad. ¿Bien? Entonces pasa esto. Disminuye su masa, pero incrementa su velocidad. Tiene sentido. ¿Qué es delta V? Delta V, esta criatura de aquí, esto de aquí es el cambio en la rapidez del cohete. Bien, es eso. Es lo que gana después de quemar combustible. Bueno, si el combustible se expulsa con una velocidad relativa al cohete, bien, lo voy a escribir mejor así con texto porque se me hace más fácil. Si el combustible se expulsa con una rapidez, ¿con qué rapidez está siendo expulsado ese combustible? No quemado, no, expulsado. Bien, ¿con qué rapidez se está expulsando? Vamos a llamarle esa rapidez V de escape, ¿sale? Con una rapidez V de escape relativa al cohete. Entonces, esta velocidad con la cual están siendo expulsados los gases, le estamos llamando V escape, pero esta se mide con respecto a los pasajeros del cohete, ¿bien? No con respecto a los que estamos en la Tierra. Con respecto a los que estamos en la Tierra, la velocidad que llevan esos gases es diferente, porque se están moviendo relativo al cohete. Nosotros estamos midiendo la velocidad del cohete, ¿bien? Entonces, la velocidad del combustible relativa a la Tierra, el planeta, va a ser igual a la velocidad del cohete, lo voy a llamar así, menos la velocidad de los gases relativa al cohete. Es decir, V menos V, ¿cómo le puse? Escape. ¿Sale? La velocidad con la cual se están moviendo estas criaturas, esto de aquí, se mueve hacia atrás con una velocidad de escape, pero relativo al cohete. ¿Sale? Relativo a ese cohete.
Un observador aquí en la Tierra, en el planeta Tierra, no mide esta velocidad, no. Él va a medir una velocidad diferente. Va a medir la velocidad del cohete, que es v, y con respecto a ese cohete los gases llevan esta velocidad de escape. Por lo tanto, con respecto a este observador en Tierra, la velocidad de estos gases es la velocidad del cohete menos la velocidad de escape. Bien. Este es un movimiento relativo. No lo vimos, pero tiene que ver con sistemas con velocidades diferentes, bueno, con velocidades que dependen del observador. No es lo mismo un observador en reposo que uno que lleva una velocidad constante o que está acelerando. Con respecto a esos diferentes observadores, los cuerpos tienen diferentes velocidades. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el momento total en esta situación? Cuando el cohete ha expulsado gas, bueno, combustible, incrementa su velocidad y la velocidad de los gases con respecto a la Tierra es v menos v escape. Bueno, en ese momento o en ese instante, el momento total, final, lo voy a llamar así, va a ser igual al momento del cohete. ¿Qué masa tiene el cohete ahora? Quedamos que era simplemente m, bien, multiplicada por la nueva velocidad. La velocidad que lleva en ese instante es v más delta, ¿verdad? Pero ahora no solamente es el cohete, están siendo expulsados los gases. Estos gases tienen una masa delta m. ¿Y qué velocidad tienen estos gases con respecto a la Tierra? Pues la que mide ese observador, v del cohete menos la velocidad de escape. ¿Bien? ¿Qué pasa? Pues como no hay fuerzas externas, en el espacio vacío, implica que el momento total antes de la colisión debe ser igual al momento total después de la colisión. ¿Bien? ¿Cuál era el momento previo a la colisión? Bueno, no a la colisión, sino a la ignición. Lo podemos ver como una colisión totalmente inelástica inversa, donde inicialmente los cuerpos están acoplados y después se separan. Bien, en este caso lo que se separa es el combustible y el cohete. El momento inicial es esto de aquí, m más delta m por la velocidad, ¿bien? El momento final es esto de acá, esta expresión. ¿Qué va a pasar? Pues se tienen que igualar. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. M más delta, este es el momento inicial, por v, debe ser igual a esta criatura. ¿Vale? Bueno, hay que hacer esas operaciones. Cuando tú multiplicas este por este, te queda m por v. Pero ese mismo término aparece aquí, del lado derecho. Bien, cuando tú mueves uno del otro, del lado contrario, pues se cancela. ¿Vale? También le ocurre algo parecido cuando multiplicas delta m por v. Ese término aparece acá. Mira. Y pues otra vez, cuando tú los transportas de un lado a otro, se eliminan. Del lado derecho, bueno, del lado izquierdo quedó nada, es decir, 0. Del lado derecho quedó m delta. Quedó un delta m por menos la velocidad de escape, pues quedaría así, menos la velocidad de escape por delta m. Bien. Voy a pasar del lado, restando esta criatura, del lado izquierdo, y voy a intercambiar los miembros de la ecuación, teniendo lo siguiente. Esto de aquí. Bien. Esta ecuación es lo que resulta de aplicar la conservación del momento lineal en este sistema. No es tan, bueno, es una ecuación que relaciona el incremento en la velocidad del cohete con el decremento en su masa. ¿Vale? Ahora, cuidado aquí. La conservación del momento la aplicamos en un intervalo de tiempo muy pequeño.
delta T, que puede ser un segundo o menos. ¿Qué pasa si ese incremento delta T lo hago muy pequeño? Si lo hago suficientemente pequeño, de tal forma que ya no sea un delta, sino un diferencial, ¿qué va a suceder con el incremento en la velocidad y con el decremento en la masa? Pues el incremento en la velocidad sería un diferencial de velocidad y delta M se convierte en un diferencial de masa porque es un diferencial de tiempo. Bien, yo estoy haciendo ese tiempo cada vez más pequeño. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que te estoy diciendo. Si delta T tiende a cero, no es cero, tiende a cero, ¿qué pasa con el incremento en la velocidad? Este tiende a un diferencial de velocidad. ¿Y qué pasa con esto? Esto tiende a un diferencial de masa. Y entonces la ecuación esta se convierte en lo siguiente. M diferencial de velocidad es velocidad de escape, esto es constante, la masa del cohete, si esta masa, bueno, es la del sistema en ese instante, multiplicada por el diferencial de masa. Bien. Bueno, el incremento o el aumento en la masa de escape, ¿cuál es la masa de escape? Es este de aquí. Esta es la masa que está drenando el cohete. Bien, la vamos a llamar, o bien la masa del combustible quemado. Es la masa de escape. Un aumento, es decir, entre más combustible tú estés quemando, ¿qué pasa con la masa del sistema? Debe disminuir, porque la masa se debe, si tú sumas la masa del cohete más la masa de su combustible, eso es la masa del sistema. Si tú estás quemando mucho combustible, entonces, ¿qué pasa con la masa del cohete o del sistema? Debe disminuir en la misma cantidad con la cual tú estás quemando ese combustible. ¿Bien? Entonces, lo podemos ver así. Un aumento en esta diferencial de M corresponde a una disminución en la masa del cohete. Por lo tanto, un diferencial de M debe ser una disminución en la masa del cohete. Es conservación de la materia, nada más, no de la energía, de la materia. ¿Vale? Sustituyo esta relación aquí. ¿Cómo quedaría? Ya casi acabamos. Quedaría M, diferencial de velocidad, debe ser la velocidad de escape multiplicada por menos el diferencial de masa del sistema. El sistema, recuerda que es combustible más cohete. Entonces, tendría lo siguiente, menos velocidad de escape diferencial de masa. Esto de aquí se llama ecuación diferencial de primer orden, esta criatura. Es una ecuación diferencial de primer orden lineal, no es cierto, no es lineal, de primer orden nada más, cuya solución es por variables separables. No se espanten, vamos a resolverla muy fácilmente. Debemos, como es variables separables, aquí las variables te las dicen los diferenciales. Uno es la velocidad, pero observa que esta velocidad no es la misma que la velocidad de escape, no es lo mismo. La velocidad de escape es constante, ¿bien? Aquí una incógnita es la velocidad y la otra es la masa, ¿bien? Pero resulta que esta masa, observa que está como diferencial del lado derecho y como factor del lado izquierdo. Variables separables consiste en reunir a estas variables en un solo miembro de la ecuación. Por lo tanto, esta masa que está aquí la debo pasar dividiendo del lado derecho. ¿Bien? ¿Qué quedaría del lado izquierdo? Quedaría simplemente diferencial de velocidad es menos la velocidad de escape diferencial de masa con respecto, bueno, entre la masa. No se les ocurra hacer esto, no se pueden eliminar estas cosas, ya que lo de arriba es un diferencial.
Cuando tú hayas separado la ecuación diferencial, se procede a integrar. Integras lado izquierdo, integras lado derecho. Bien. Resulta que todo esto es una constante. Todo eso es expulsado de la integral. Límites de integración. ¿Cuál era la masa inicial? Bueno, la integral de la izquierda tiene que ver con las velocidades del cohete y la integral de la derecha con sus masas en diferentes instantes, en ese instante t más delta t. Inicialmente, el cohete tenía una masa mi, m inicial. En ese instante, mi, ¿cuál era su velocidad? Vamos a llamarle vi. En el incremento de tiempo diferencial t, la masa del cohete ya no es la misma. Ahora va a ser una masa final, con velocidad final. Bien, se procede a integrar. Lo que está del lado izquierdo es simplemente la velocidad. Evaluada en estos límites de integración, quedaría v final menos v inicial. La constante sale, y la integral que resulta es un logaritmo natural, quedando el logaritmo natural de la masa evaluada en esos límites. Cuando tú evalúas, quedaría de la siguiente forma. Bien, por propiedades de los logaritmos, esto de aquí es igual al logaritmo natural de la masa menos logaritmo natural de la masa inicial. Factorizo un menos, quedaría logaritmo natural de la masa inicial menos logaritmo natural de la masa final. Y esto es lo mismo que menos logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa final. ¿Por qué hago esto? Porque no quiero que sea negativo. Entonces aquí afuera tienes un menos. Con este menos que resulta de aquí, se convierte en más. Y tendrías lo siguiente. La velocidad final menos la velocidad inicial es igual a más la velocidad de escape de los gases, logaritmo natural, de esta criatura. Bien, hemos terminado. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo interpretamos? Pues mira, la velocidad final es la que va a llevar el cohete después de quemar el combustible. Menos velocidad inicial. Esto de aquí, si tú te das cuenta, esta diferencia es el cambio en la rapidez del cohete. Este es mi delta V, ese cambio. Y ese cambio de rapidez, ¿de qué depende? Depende de estas cosas, depende de la velocidad de escape de los gases y de este logaritmo natural de las masas. La masa inicial es la masa del cohete, digamos que libre de combustible, dividido entre su masa final. Entonces, aquí podemos interpretar algo muy importante. Esta ecuación de aquí dice que el aumento en la rapidez del cohete es proporcional a la rapidez de escape de los gases expulsados. Por lo tanto, si tú quieres que ese incremento de rapidez sea muy grande, la velocidad con la cual escapan los gases también debe ser muy grande. ¿Con qué velocidad escapan? ¿De qué orden es esa rapidez de expulsión de los gases? ¿Metros por segundo? ¿Kilómetros por segundo? Miles de kilómetros por segundo. ¿De qué orden es? ¿Vale? ¿Qué otra cosa nos podemos dar cuenta de aquí? Pues que este cambio en la rapidez del cohete es proporcional a este logaritmo natural y en particular es proporcional a esta razón de masas, de masa inicial entre masa final. Esta proporción debe ser tan grande como sea posible, porque si esta criatura, esta razón de aquí, es mucho mayor que 1, es muy, muy grande, si tú graficas esta cosa, el logaritmo natural se comporta así.
Si tú quieres que el cohete vaya muy rápido, pues te conviene que el argumento del logaritmo natural sea muy grande, porque entre más grande, más alto es el logaritmo. Bien, entre más grande, ya aquí es 1. Si es mayor que 1, digamos que 2, entonces tu logaritmo crece en esta proporción. Pero si tú lo incrementas en la proporción de las masas, esta razón sigue aumentando indefinidamente. Bueno, entonces lo que hacen los ingenieros en el diseño de cohetes o cuando lanzan es para que tú tengas una rapidez mayor, ellos cuidan mucho esta razón de masas, que sea lo más grande posible. No puede ser infinita, prácticamente no. Matemáticamente sí, pero prácticamente no lo es. ¿Bien? Entonces debe ser tan grande como sea posible. ¿Qué implica esto? Que la masa del cohete sin combustible debe ser tan pequeña como sea posible. Es decir, la masa del cohete sin combustible es este m final, porque al final del día el cohete se queda sin combustible. ¿Bien? Y el cohete debe llevar tanto combustible como sea posible. Este es la masa inicial del cohete, porque inicialmente está cargado al 100% de combustible. Entonces, lo que ellos diseñan o lo que optimizan es esta razón, que el cohete sea muy ligero, pero que lleve muchísimo combustible. De esa forma se aseguran que la razón sea muy grande y el logaritmo también, y además con la velocidad de escape, ¿cuál es el resultado de todo esto? Pues el cohete va a incrementar fácilmente su rapidez. Bien, pues ahí está la ecuación del cohete. En la siguiente videollamada hacemos un ejemplo así numérico para darnos una idea de en cuánto incrementa esta velocidad. ¿Vale? Necesito que alguien grabe la segunda. ¿Quién se ofrece? Más uno. Pues si quiere yo otra vez. Muy bien, primera. Entonces ganó la segunda. No se vayan.